su vida la entregó. En aquella cruz me otorgó la salvación. En aquella cruz Él no se quedó, pues pueden ocupar su lugar, hermanos, y los invito a que me ayuden buscando la cita, una cita muy conocida, el Salmo 37. El Salmo 37. Únicamente voy a leer un versículo de ahí para poder partir de lo que hoy quiero compartirte, ¿verdad? Pero cuando tengas la cita bíblica, el Salmo 37, me lo indicas como una en voz alta, ¿verdad? Y antes de decirte el versículo, te voy a compartir lo siguiente a manera de introducción. Todos nosotros, todos los seres humanos, todos los hombres y mujeres que habitamos este planeta, mientras nos encontramos aquí, vamos a tener dentro de nosotros anhelos, metas, sueños, proyectos, planes, como tú lo quieras llamar. La mayoría de nosotros, creo que hoy viene dentro de su corazón y de su mente hay algún anhelo, algún sueño, alguna meta, no lo sé. Puede ser personal, puede ser una meta que tengas con toda tu familia, un propósito, un anhelo que tienes en tu matrimonio. Si eres joven, un anhelo que tienes a futuro, tal vez en tus estudios, en tu vida profesional, en tu vida personal, el plan de un negocio, no lo sé. Pero el punto está en que todos los seres humanos tienen eso, anhelos, metas, sueños, planes a futuro. Y ciertamente a medida que vamos creciendo, vamos experimentando el surgimiento de todas esas cosas dentro de nuestra mente y de nuestro corazón. Es decir, que los anhelos provienen de aquí, del corazón y de la mente. Y a medida que tú y yo llevamos nuestra vida aquí, tratamos de hacer todo lo posible, todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos para que esos propósitos puedan cumplirse, para que ese anhelo deseado pueda llegar a su cumplimiento, porque es algo que valga la redundancia, tal vez anhelamos demasiado, queremos demasiado, y ciertamente muchos nos apoyamos en este versículo tan famoso que es el Salmo 37:4, que yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen, y dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese pasaje rondó mi cabeza durante estos meses del año, y con más diligencia y con mucha más, ¿cómo decirlo?, con mucho más ímpetu, busqué deleitarme en el Señor justamente para ver el cumplimiento de ese versículo en mi vida. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No obstante, nosotros como cristianos debemos entender y debemos recordar que hay un atributo de Dios que la Biblia predica de principio a fin, y es que Dios es soberano. La soberanía de Dios es algo muy difícil de entender para la mente humana. Es algo que creo yo jamás vamos a comprender del todo. Y en la soberanía de la cual Dios goza al ser el creador de todo el universo, es cierto que puede decir sí a nuestros anhelos, planes, proyectos, metas. Pero el mismo que nos dotó con la capacidad a nosotros de decir sí y no, también tiene esa capacidad de decir sí en ocasiones, pero también tiene la capacidad de a veces decir no. Y ya, no esperaba muchos amenazas a eso, pero Dios es alguien que en ocasiones nos va a decir que sí, y en ocasiones nos va a decir que no. Cuando nos dice que sí, vaya, brincamos de gozo, brincamos de alegría, las lágrimas brotan, pero lágrimas de felicidad, porque hemos visto cómo Dios realmente nos permitió que nuestro anhelo se concediera. Por citar algunos ejemplos, ¿verdad? Nosotros en esta iglesia, muy recientemente,
pusimos una necesidad delante de Dios por un muchacho llamado Héctor. Cuando yo oraba, no sé, el resto de la iglesia, yo oraba como anhelo diciéndole: Señor, te ruego que le otorgues una segunda oportunidad a este muchacho. La mayoría de nosotros sabe, pero le cuento a los que están a través de la pantalla. Este muchacho, por causas de su vida, por problemas dentro de su círculo familiar, pues llegó a cometer un acto que tristemente lo había dejado en lo que se conoce como estado vegetativo, de una manera clínica hablando. Estaba en coma, tenía muerte cerebral, y obviamente los médicos decían: pues ya no hay solución, así que en unos días lo vamos a desconectar porque pues no tiene caso, ya está muerto prácticamente. No obstante, la iglesia Peña de Oreb, la iglesia local, oró y puso esa necesidad y ese anhelo delante de Dios, y unos días después recibimos la noticia de que a nuestras oraciones Dios dijo sí. La persona reaccionó, la persona hoy en día ya está en casa, y aunque tal vez tiene un poco de amnesia por recuerdos recientes, el punto es que ya no está en estado vegetativo, y fue un verdadero milagro de Dios. Dios dijo sí. También creo ser consciente de que hay hermanos en esta congregación que al inicio de año pensaban tal vez en irse lejos para tener un trabajo, pensaban en tal vez cambiar de zona geográfica por cuestiones de trabajo. No obstante, me atrevo a pensar que pusieron el anhelo en las manos de Dios, y al final Dios acomodó las cosas y hasta el día de hoy no se fueron, siguen dentro de esta iglesia, y Dios les ha dado un trabajo, creo yo, que es donde obtienen buenos recursos y hay disponibilidad de tiempo para que puedan seguirse congregando y escuchar la palabra de Dios. Es ahí donde también vemos que Dios dijo sí. Y vaya que provoca gozo, y los testimonios pueden seguir y seguir. Yo tengo demasiados testimonios de cómo Dios me ha dicho que sí a muchas oraciones, y Dios ha sido bueno. Y yo creo que cada uno de ustedes tiene al menos uno, creo más, pero al menos uno de cómo Dios les ha dicho que sí. Y vaya que provoca gozo. Pero cuando Dios dice que no, cuando Dios dice que no, ahí la cosa cambia. La cosa cambia porque somos humanos y porque lo que presentamos delante de Dios es un anhelo. Pero cuando Dios dice que no, a veces las cuestiones son distintas, y a veces en nuestro pensar, en nuestra humanidad decimos: no veo por qué darle gracias a Dios cuando Dios me dice que no. Y hablamos de anhelos que tal vez para algunos son, por ejemplo, vamos a ponernos ejemplo, vamos a decirlo así para que se entienda más fácil. Hay anhelos que tal vez para mí son importantes, para mi persona, pero si te los cuento a ti, tal vez sean anhelos que digas: no tienen importancia, no son tan importantes. Pero también hay anhelos que ciertamente son increíbles, son impresionantes, tanto para mí, o sea, para quien tiene el anhelo, y para las personas que lo rodean. Pero por encima de todo, por mucho que nosotros deseemos algo, por mucho que nosotros queramos que ocurra algo o queramos que no ocurra algo, es aquí donde volvemos a mencionar: nosotros los cristianos entendemos que por encima de nuestro deseo de sí o no, lo que predomina es la soberanía de Dios. Eso es lo que predomina. Pero ciertamente, así como todos tenemos testimonios de cómo Dios nos ha dicho que sí, creo también estar seguro de que tenemos al menos uno de cómo Dios en alguna ocasión nos ha dicho que no. Y, gloria a Dios. ¿Y cómo debemos reaccionar ante eso? ¿Cómo debemos reaccionar a cuando Dios nos dice que no? ¿Por qué será que nos dice que no? ¿Por qué Dios, aunque nos dice: deleítate en mí y yo te concederé las peticiones de tu corazón, por qué a veces dice que no? Porque a veces como cristianos solemos hacernos estas preguntas. Son preguntas inquietantes, son preguntas crudas, preguntas frías. Y en vista de esta gran enseñanza que hay a lo largo de este tema, hoy quiero hablarte acerca de cómo debemos nosotros reaccionar cuando Dios dice que no, pero a través de los casos en los que Dios dijo que no a lo largo de las Escrituras. Vamos a analizar 3 casos en la Biblia donde Dios dijo rotundamente no, y vamos a analizar cómo es que aquellas personas que recibieron este no
reaccionaron ante la respuesta de Dios, pero sobre todo vamos a ver cómo todo esto puede aplicarse a nuestra vida como creyentes, como cristianos, con el fin de que ciertamente cuando tú y yo nos enfrentemos a un no de Dios, tengamos presente cómo debemos reaccionar y por qué debemos reaccionar así de esta manera. Así que por ello te pido que como cada domingo me prestes toda tu atención. Advierto que puede que en este mensaje sea un poco extenso, lo quiero ser detallado en la medida de lo posible. De igual manera está lloviendo, no se puede ir, y por eso traté que la dominical no tardara demasiado, porque quería centrarme en todo esto. Así que dicho esto, vamos a analizar el primer caso en el que Dios dijo no, y lo encontramos relatado en Deuteronomio capítulo 34, versículos 3 al 5. En Deuteronomio capítulo 34, versículos 3 al 5, se nos dice, mi querida iglesia, lo siguiente. La escritura dice de la siguiente manera: y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allí. Este es el primer ejemplo para este mensaje, en el que Dios dijo no. El contexto es sencillo. En este pasaje Dios está hablando con Moisés, el mismo Moisés que años atrás llamó a través de una zarza, lo llamó para dejar el pastoreado de las ovejas y poder consolidarse como el líder del pueblo de Dios, el libertador de Israel. Cuando Dios llamó a Moisés, le dijo: Moisés, ve a Egipto y libera a mi pueblo, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Conocemos la historia, ocurren las plagas, ocurre toda la maravilla de Dios en Egipto, Faraón deja ir a los israelitas, ocurre todo lo relacionado con el Mar Rojo y pasan los 40 años en el desierto. Ya están frente a la tierra prometida prácticamente. De tal manera que Dios le dice a Moisés: Moisés, sube a este monte, al monte Nebo, y desde aquí vas a poder observar con tus ojos la tierra que yo le juré a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, que se la daría a su descendencia. Obsérvala. Pero aquí viene lo interesante. Obsérvala, porque eso es lo único que podrás hacer. Tú no entrarás en la tierra prometida. Ahora, podrán decir: bueno, pero Moisés no nos dicen que haya orado para entrar a la tierra prometida. No, pero aquí es donde vemos el primer caso que ocurre en muchos de nosotros. Moisés, me atrevo a decir, daba por sentado que iba a entrar a la tierra prometida. Era algo como que tenía seguro, decir: bueno, Dios me llamó para sacar a Israel de Egipto, los he liderado 40 años en este desierto y justamente soy su líder, puesto por Dios para poder introducirlos y llevarlos a la tierra prometida. Entonces, si yo lo lidero, obviamente a lo mejor yo entro primero, dice Moisés. No obstante, Dios es explícito al decirle: Moisés, te doy permiso de que veas la tierra con tus propios ojos, pero eso va a ser lo último, porque tú no entrarás en ella. Vas a morir de este lado del Jordán, vas a morir de este lado, vas a ser unido a tus padres, a tus antepasados. Tu vida va a terminar aquí y no entrarás en la tierra prometida. Entonces Moisés daba por sentado que probablemente entraría, porque formaba parte del pueblo de Israel. Y muchos de nosotros somos como Moisés. A lo largo de nuestra vida, tú y yo damos muchas cosas por sentado. Es decir, pensamos que van a estar ahí y que nunca nos van a faltar. Pero a veces, así como en el caso de Moisés, se nos presenta un no de Dios. En este caso, a Moisés se le denegó la entrada a la tierra prometida. Pero en nuestro caso, hay algunas cosas que tú y yo damos por sentado, o que creemos que siempre estarán ahí, que siempre va a haber un sí. De tal manera que a veces nosotros nos jactamos, como dice la Escritura, del día de mañana. Damos por sentado que mañana vamos a despertar. Damos por sentado que mañana vamos a seguir teniendo la misma fuerza de hoy. Los padres
dan por sentado que mañana sus hijos van a seguir existiendo en esta tierra, y por eso llegamos a veces a proclamar frases como las siguientes: bueno, hoy no tuve tiempo de congregarme, pero mañana me congrego, mañana evangelizo, mañana predico, mañana le hablo a mis hijos del evangelio, mañana o después, mañana que tenga tiempo podré hacer algo para la obra de Dios, mañana le hablo de Cristo a mis hijos. ¿Por qué? Porque damos por sentado el mañana, de tal manera que casi la mayoría de lo que tiene que ver con Dios siempre lo dejamos para después, para el mañana. Pero no obstante, debemos recordar que a veces Dios va a entrar en nuestra vida y va a irrumpir diciendo: espérate, ¿quién te dijo que mañana vas a despertar? Tal vez tú dices: sí, mañana me voy a levantar. Y si Dios va a decir: no, esta noche te llamo a mi presencia para que entregues cuentas conmigo, ¿acaso podrá el hombre pelear con Dios y decirle: no, déjame un día más? No se puede. Así como Moisés, a veces nosotros damos muchas cosas por sentado. Damos por sentado la salud que tenemos hoy, sin saber que mañana tal vez Dios diga: adiós. Damos por sentado que hoy tenemos tantas cosas, estamos bien, y decimos: mañana me preocupo por hablar de Cristo. Pasa, querida iglesia, que a veces, como Moisés, pues damos por sentado, estamos seguros, sin saber que así como Moisés nos podemos topar con esa sorpresa en la que Dios dice: no. Ahora, muchos nos preguntamos: ¿y por qué Dios le dijo a Moisés: no entrarás en la tierra prometida? Dios, al menos en estos tres casos, no dice que no sin dar una explicación. En el caso de Moisés, Dios le hace saber a Moisés: Moisés, tú no entrarás en la tierra, y esta es la razón, porque pecaste contra mí en el día de la tentación, en el día de las aguas de Meriba. No me santificaste, no me glorificaste delante de los hijos de Israel. En términos sencillos, lo que ocurrió ese día y lo que ocurrió a lo largo del desierto es que en cierta ocasión, cuando el pueblo de Israel tenía sed en el desierto, Dios le da la orden a Moisés y le dice: mira, Moisés, háblale a la roca, háblale a la peña, Moisés, y la peña les va a dar agua para que puedan saciar su sed, hombres y animales. Moisés, podemos justificarlo humanamente, y vamos a justificarlo humanamente porque somos humanos. Después de ya varios meses en el desierto, de soportar queja tras queja tras queja tras queja, de que en varias ocasiones al pobre lo quería apedrear el mismo pueblo y decía: regresémonos a Egipto. Tal vez Moisés ya estaba desesperado, el calor del desierto también le afectó tantito, de a lo mejor. Y en lugar de hablarle a la peña como Dios se lo dijo, Moisés agarra su vara y lo que hace es ir y pegarle a la piedra. Dios le dijo: háblale. Moisés dijo: no, le voy a pegar. Sirve que desquito mi coraje, el coraje que trae. La roca como quiera dio agua. Pero aunque para nosotros esta es una situación que dicen: bueno, ¿qué tanto pudo haber sido? Total, salió agua. Dios al final le dio a conocer a Moisés: Moisés, ese día tú pecaste contra mí. Yo te dije: háblale a la roca. Yo te dije: háblale, te di una sencilla orden, te di mi palabra. No obstante, tú no la obedeciste, no me glorificaste delante de los hijos de Israel, no me santificaste. Esa es la explicación que Dios le da a Moisés en 2 capítulos atrás, en Deuteronomio capítulo 32, al final prácticamente. Entonces el punto es aquí: en nuestro primer caso vemos a un hombre que daba algo por sentado, pero que al final Dios termina diciéndole: no. Muchos de nosotros, creo yo, tal vez somos así. Damos cosas por sentado sin saber que a veces Dios nos va a decir que no. Pero cuando nosotros damos cosas por sentado, solemos perder muchas oportunidades. Tal es el caso como el que yo te decía. Y un ejemplo más: ¿a cuánta gente se le ha hablado del evangelio? Y dicen: hoy no tengo tiempo, hoy estoy ocupado, hoy tengo trabajo, hoy tengo ocupaciones, hoy tengo demasiadas cosas que hacer. Tal vez después, cuando ya esté viejito, cuando ya tenga tiempo de sobra, pueda tal vez dedicarme a Dios.
Si ustedes recuerdan, el día viernes, esta historia sonó mucho en mi cabeza, una de las historias que el hermano Cleofas contó durante el mensaje. ¿Recuerdan a ese hombre que no recuerdo bien la historia, al que lo invitaron al culto y él dijo que tenía otras cosas que hacer? Bueno, en su trabajo ocupaba mucho sus piernas y pensó y dio sus piernas por sentado, como algo que siempre estaría. ¿Quién de nosotros imagina que mañana nos vaya a faltar una pierna? ¿Quién de nosotros imagina que el día de mañana nos vaya a faltar un brazo? Hoy que nosotros lo tenemos todo completo. No obstante, en la historia que se nos contaba, esta persona tuvo un accidente de la cual quedó lisiada, ya no pudo caminar y ahora tenía que andar solamente con silla de ruedas. Entonces sí dijo, bueno, vamos a ver. Pero dio por sentado algo que a lo mejor Dios dijo, bueno, si eso es un impedimento, ahí está. No. Mis hermanos, por eso, en este primer punto, en este primer caso, en el que Dios le dijo no a Moisés, me gustaría hacerte la invitación a ti, de que no des cosas por sentado en tu vida. Hoy estamos con salud, mañana no sabemos. Los que son padres, hoy tienen a sus hijos, y la orden de Dios es que los exhortes, que los instruyas en el camino del Señor. ¿Cuándo? Hoy. No mañana. Mañana no sabes qué pasará ni contigo ni con tus hijos. Herencia de Jehová son los hijos, dice la Escritura. Hoy, pecador que me escuchas, hoy es el momento en el que le puedes entregar tu vida a Cristo. Hoy, porque si das el mañana por sentado, puede que mañana ya ni siquiera despiertes. Y si moriste en este lugar sin Cristo, ¿a dónde crees que irás? No irás a la eternidad. No irás a lo que se conoce como el paraíso. Por eso la Escritura es enfática en que no demos el mañana por sentado, de tal manera que la Escritura nos dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Cuándo? Hoy. Ahora. Por eso, el primer punto, en este primer caso en el que Dios le dijo no a Moisés, me gustaría hacerte la invitación a ti, a que no des cosas por sentado. No creas que toda la vida vas a tener salud. No creas que toda la vida vas a tener la misma fuerza que tienes hoy. No creas que toda la vida vas a tener a tu familia como la tienes hoy. Si hoy tienes algo maravilloso, hoy es el tiempo de que lo aproveches. Si hoy puedes hablar de Cristo, es el tiempo que hables de Cristo. Si hoy puedes enseñarle a tus hijos a andar en el temor de Dios, hoy es el momento. Si hoy tienes la oportunidad de caminar y hablar de Cristo, de hablarle de Cristo a tu vecino, hazlo, porque el tiempo es hoy. No des nada por sentado, porque a veces nos vamos a topar al ser como Moisés. Yo doy por sentado que voy a entrar a la tierra prometida y un día Dios me dice, no, tú no entrarás. Este es el primer caso en el que Dios dijo que no. Y Moisés, un hombre que se caracterizó por ser manso, por ser tranquilo, humilde. La Biblia no nos dice tal cual fue su reacción, pero podemos intuir, por lo que ocurre en el capítulo 33 de Deuteronomio, que Moisés aceptó el no de Dios de una manera tranquila, confiando en él. Porque justo en el capítulo 32, que es donde Dios le da a conocer que no entrará en la tierra prometida y le da a conocer el porqué, en el capítulo siguiente, en el 33, Moisés se encuentra dándole la bendición al pueblo de Israel, bendiciendo a cada una de las tribus. Que el Señor te bendiga, Efraín, que el Señor te ayude, tribu de José, que el Señor te ayude, tribu de Leví. Y a cada una de las tribus le da su bendición. Y en el capítulo 34 se nos dice que Moisés sube al monte, ve la tierra con sus propios ojos y después de ahí murió conforme al dicho de Jehová. Y la Escritura nos dice que no fueron los hombres quienes sepultaron a Moisés, Dios mismo se encargó de sepultarlo. De tal manera que vemos que Moisés fue alguien que ante el no de Dios, pues no tuvo más que aceptarlo y lo aceptó, creo yo, con gozo. Me gusta aplicar el versículo que Pablo menciona a Moisés. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Moisés no tuvo problema en decir, bueno, no voy a entrar a la tierra prometida. Él estaba seguro, él estaba persuadido, creo yo, de que si partía de aquí,
sabía perfectamente que más allá, en el caso del Antiguo Testamento se creía en el Seol, un lugar de descanso. Sabía que en ese lugar no iba a pasar dolor, no iba a estar lejos de Dios. De tal manera que la confianza de Moisés no estaba puesta en el sí de Dios ni en el no de Dios, sino que estaba puesta en Dios mismo, sin importar cuál fuera su respuesta. Entonces vemos en este primer caso que Moisés aceptó el no de Dios y obedeció a lo que Dios le dijo, y justamente después de esto murió. El segundo caso en el que Dios dijo que no, lo encontramos relatado en el primer libro de Crónicas, capítulo 7, verso 24. El primer libro de Crónicas, capítulo 7, verso 24, nos habla explícitamente de un anhelo de otro hombre muy conocido, así como Moisés. El jovencito que mató a un gigante, Goliat. Estoy hablando del rey David. David, una vez que toma el trono, una vez que llega al palacio, una vez que se ha convertido en el rey de Jerusalén, en el rey de Israel, bueno, habla con el profeta Natán y le dice: oye Natán, mírame, mira dónde Dios me ha puesto. Yo habito en una casa hecha de cedro, en un palacio hermoso, y el arca de Dios se encuentra morando en una tienda de acampar. Y Natán le dice: haz lo que tú quieras, David, haz lo que te propongas en tu corazón, porque Dios está contigo. Yo me imagino en este punto, y logro tal vez entender a David en su primera instancia, le comparte el anhelo a un hombre de Dios, y el hombre de Dios en primera instancia le dice: haz lo que tú quieras, porque Dios está contigo, haz lo que tu corazón ha decidido. David estuvo, me imagino que estuvo contento al escuchar eso. Entonces Dios está de acuerdo con lo que voy a hacer. No obstante, Dios le habla a Natán durante la noche, en una visión, en un sueño tal vez, y le dice lo siguiente: Natán, esto es lo que le dirás a mi siervo David. Y las palabras de Dios que hoy resuenan para este mensaje las encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 17, verso 4, y dice: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Segundo no de Dios en este mensaje. Ahora vemos aquí el anhelo de un hombre que no era un anhelo tan personal. Es decir, cualquiera de nosotros tal vez tiene el anhelo de casarse, es un anhelo personal. El anhelo de tener un buen trabajo para poder tener mejores recursos, es un anhelo personal. El anhelo que vemos aquí es un anhelo que David tiene más que para sí mismo, tiene para con Dios. Porque dice: mira, Dios me ha puesto en un palacio y el arca de Dios está en una simple tienda de acampar. Mi anhelo es construirle un templo, una casa a Dios. No obstante, a través del profeta Natán, la respuesta de Dios llega a David y le dice: tú no me edificarás casa para que yo habite. Otro no. Ahora, veamos que aquí no hay un pecado implícito como tal. No le dice: David, es que tú has pecado, por eso no puedes construir mi templo. David, no hay nada malo en ti en ese sentido, o sea, nada negativo en ese sentido de pecado. Pero ciertamente había un impedimento y Dios le da a conocer por qué le dice que no. Un poco más adelante, igual en el primer libro de Crónicas, ya cuando David habla con Salomón, David le da a conocer las siguientes palabras a Salomón: yo tenía en mi corazón, o había propuesto en mi corazón, el construirle una casa, un templo a Dios, un templo en el nombre de mi Dios. Pero Dios me dijo, o Dios me reveló, que yo no puedo construirla porque yo soy un varón de guerra, porque mis manos han derramado demasiada sangre delante de su presencia. Por lo tanto, Dios me ha dicho que yo no voy a construir su casa. Pero me dio una promesa. Me dijo que uno de mis descendientes, que mi hijo la podría construir, porque a él se le daría el título de hombre o varón de paz, y que durante su reinado, que durante su tiempo en el trono, Dios lo haría estar en calma con todos sus enemigos,
Dios afirmaría su trono y sería un hijo para él, y Dios sería para él un padre. Y al final le terminan diciendo a Salomón: Salomón, ese hijo eres tú le edificarás casa a nuestro Dios. Yo no pude, quise hacerlo, pero Dios me dijo que no. No obstante, ya te tenía preparado a ti, ya me había anticipado que serías tú quien me construyera una casa. Ahora veamos que aquí el asunto no es tan triste como tal, pero de una u otra manera Dios le dijo a David: nah, tú no. El anhelo de David era sincero. Recordemos que es el único hombre que en la Biblia ostenta el título de un varón conforme al corazón de Dios. Este hombre, el rey David, el anhelo que él tenía en su corazón era de construir una casa al Señor, pero Dios le dijo: no, por estas características, porque eres un varón de guerra, porque has derramado mucha sangre, no puedes, no vas a construir mi casa. Pero ya que tienes este anhelo, David, tu hijo sí me va a poder construir esta casa. Entonces, aquí el asunto no termina tan así, porque al final David también acepta el no de Dios. David le dice a Dios: bueno, está bien, ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para que tú me hayas puesto como rey en este lugar? ¿Quién soy yo para que incluso tú me hayas dado a conocer lo que le acontecerá a mi descendencia y que me darás un descendiente que se siente en el trono para siempre? ¿Quién soy yo, Señor? Dice. David se sintió agradecido cuando Dios le dijo que no. Es lo que quiero resaltar de David. David recibió un no de Dios a un anhelo que tenía, pero aunque Dios le dijo que no, David aceptó de buena gana ese no y continuó alabando a Dios, y su confianza seguía estando en Dios. Querida iglesia, muchas veces nosotros vamos a tener anhelos que tal vez ni siquiera sean para nosotros mismos, anhelos que tengan que ver con la congregación, anhelos tal vez que esta congregación crezca, anhelos como por ejemplo que sea necesario poner más bancas, que sea necesario que haya realmente un maestro de niños porque ya haya demasiados niños aquí, un anhelo de que el grupo de jóvenes también crezca, un anhelo de que aquellos que se han ido de la iglesia regresen, un anhelo de que esta iglesia crezca espiritualmente, crezca en número y que podamos todos y cada uno de nosotros ayudarnos en el trabajo de la predicación del Evangelio. Como pastor, esos son mis anhelos. Y tal vez tú tienes anhelos que tengan que ver con la congregación. No obstante, a veces toma más tiempo de lo requerido. O a veces ni siquiera nosotros vamos a ver el fruto de lo que nosotros hemos invertido o hemos hecho. Un ejemplo, trabajar con niños, en el caso de predicarles, de hacer eventos para ellos, de transmitirles el mensaje. Ese tipo de eventos son una inversión a muy largo plazo. Y en muchas ocasiones tal vez ni siquiera veamos nosotros el fruto de todo el trabajo que hicimos. Tal es el caso de mi persona. Recuerdo que cuando estaba en México me llevaban a campamentos, me llevaban a escuelitas bíblicas, me llevaban a los eventos que la iglesia hacía. Hoy esa iglesia creo que ni siquiera sabe que yo soy pastor y que estoy hasta acá de este otro lado. Ellos no vieron el fruto de lo que hicieron, pero no obstante, todo lo que hicieron Dios lo usó para que yo no creciera ignorante de las cosas de Dios como tal. Y a su debido momento en mi adolescencia Dios me regeneró y me ha dado el nuevo nacimiento, pero todo aquello tuvo un papel importante. La semilla fue sembrada en el corazón de cuando yo era niño, en mi corazón. Y son anhelos buenos. Querida iglesia, muchas veces nosotros tenemos anhelos que tienen que ver con la iglesia, tal vez ni siquiera con nosotros. Yo le decía a Dios durante estos meses: Señor, la mayoría de mis anhelos tienen que ver con la iglesia, solo hay uno que es para mí, solo hay uno. La mayoría ni siquiera tiene que ver conmigo directamente, son para la iglesia, mi mente está mayormente ocupada en la iglesia, solo hay uno que es mío. No obstante, a veces como David nos vamos a encontrar con un no de Dios, pero en este caso yo veo esta parte como un no de parte de Dios. Porque ciertamente sí se le edificó un templo a Dios, Dios cumplió el anhelo de David, sí, solo que no permitió que David fuera quien estuviera al mando de la construcción, le pasó el liderazgo a su hijo,
ahí es donde Dios lo permitió, pero al final Dios cumplió su anhelo. En nuestro caso, querida iglesia, bueno, nosotros llevamos, ¿qué? 21 años, y ciertamente la mayoría de nuestros predicadores invitados, e incluso yo te lo he dicho, bueno, llevamos tantos años y no crecemos. Es cierto, pero si Dios ha permitido que hasta el momento estemos así, pues aunque sea, utilicemos este tiempo para que, aunque no crezcamos en número, nosotros crezcamos espiritualmente. Amén. Y creo yo que, al menos quiero, si se me permite, como Pablo, jactarme un poco, he visto que esta iglesia ha crecido espiritualmente en estos meses. Y le damos gracias a Dios porque es Dios quien hace la obra. Y sabemos que Dios seguirá haciendo cosas maravillosas, pero no obstante, a veces Dios nos va a decir, espérate tantito, no, o aún no, o todavía no, o en todo caso nos puede llegar a decir como a David, tú no, sí va a haber un templo, pero tú no. Pero ¿cómo reaccionamos ante a ese no de Dios? De la misma manera en la que David lo hizo. David le dio gracias a Dios por ese no, y asimismo David continuó confiando y alabando a Dios porque Dios es soberano. Así es, continuó. Entonces este es el segundo caso en el que Dios dijo que no. Y el tercer caso es el más famoso. El tercer caso ya es en el Nuevo Testamento y se encuentra relatado a grandes rasgos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7 en adelante. La segunda carta a los Corintios, capítulo 12, nos narra cómo el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, y a causa de que falsos maestros habían entrado a la iglesia y habían prácticamente difamado el ministerio de Pablo y trataban de que la iglesia viera a Pablo como un falso maestro, y la iglesia le estaba dando credibilidad a los falsos maestros respecto a lo que decían de Pablo, bueno, Pablo se ve obligado a escribir algo impresionante, y él dice, conozco a un hombre, no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, o sea, en espíritu o en carne, no lo sé, solo Dios lo sabe, pero que fue arrebatado al tercer cielo. Y estando allá en el tercer cielo, ya sea en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no lo sé, Dios lo sabe, lo vuelvo a repetir, vio cosas que no se le permite o que no le es permitido a hombre decir. Entonces, luego Pablo continúa diciendo en el siguiente versículo, no lo dice literalmente, pero nos da a entender, del hombre del que estoy hablando soy yo. Hace 14 años fui llevado al tercer cielo y vi cosas allá arriba que no puedo explicar. Nuestro vocabulario humano no nos permite explicar lo que hay allá arriba. Pero, a causa de estas revelaciones, para que yo no me volviera soberbio, me fue enviado o me fue puesto un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Nota que Pablo sabía de quién provenía indirectamente esto, es decir, quién era el que lo atormentaba, un mensajero de Satanás. Ahora, lo importante viene acá, el versículo que todos conocemos. Respecto a lo cual he rogado, ¿cuántas veces? Todos sabemos, 3 veces, que me sea quitado. He rogado. Antes de decirte lo demás, nosotros siempre decimos muy superficialmente esas palabras, pero el griego para la palabra rogó es una palabra que a menos que lo hayas experimentado no sabes lo que es. Rogarle a Dios en una oración, suplicarle, en el caso del apóstol Pablo, Señor, quítame esto que me atormenta, quítamelo, es un aguijón, es algo que ya no resisto, es algo que duele tal vez, pero yo le estoy diciendo todavía tranquilo. Estamos hablando de lágrimas, estamos hablando de gritos desgarradores, estamos hablando, tal vez en cuanto a la tradición judía, de rasgarse los vestidos, de ponerse ceniza sobre la cabeza, de raparse la cabeza. Estamos hablando de un profundo sentimiento en el que se le pide a Dios con todas las fuerzas, Señor, cumple mi anhelo.
No obstante, Pablo da la respuesta de Dios en el versículo siguiente y dice: pero Dios me ha dicho, bástate mi gracia. En pocas palabras, no te voy a quitar el aguijón. No te lo voy a quitar. Muchos teólogos especulan sobre cuál pudo haber sido el aguijón del apóstol Pablo. Y hay al menos tres posturas, bueno, al menos las que yo conozco. La primera, muy probablemente, y es la menos popular, es que el aguijón en la carne muy probablemente se refiere a alguna especie de tentación con respecto al género opuesto, o sea, con una tentación sexual por las mujeres. Esa es la postura de algunos teólogos, ya que pues obviamente la vida célibe, el celibato, en el don de abstinencia, pues, ciertamente no era del todo sencillo. Podremos pensar, bueno, es que es Pablo, es el gran Pablo, sí, pero sigue siendo un ser humano, sigue siendo un hombre que tal vez llegue a sentir atracción por otras mujeres. Esa es la primera postura sobre el supuesto aguijón. La segunda, muy probablemente piensan que cuando se habla de aguijón, Pablo trata de decir que es un conjunto grande de todo lo que ha pasado en su ministerio. Recordemos, Pablo ha sido encarcelado, Pablo ha sido azotado, Pablo ha sido perseguido, Pablo ha sido reo de muerte, Pablo ha atravesado naufragios, Pablo ha experimentado la persecución por causa de Cristo, ha sido apedreado, quedó casi medio muerto, luego Dios lo vuelve a levantar. Muchos dicen que el aguijón era una manera poética de hablar de todos los sufrimientos y padecimientos que ya, pues lógicamente cobraban factura en el cuerpo humano. Imagínate ser apedreado y quedar medio muerto, luego te levantas, ser azotado con varas y luego ser puesto en una cárcel, tratado como un criminal. Las redadas migratorias no son nada comparado con lo que Pablo sufría. Otros dicen, y esta es la más popular, que muy probablemente era una enfermedad de la vista, a causa de que en Gálatas, si mal no recuerdo, Pablo llega a mencionar a la iglesia: yo sé que ustedes, de ser posible, se hubieran arrancado sus ojos para dármelos a mí. Y en otra parte, si mal no recuerdo, al final de Romanos, en otra carta, en la salutación final se dice: yo, el apóstol Pablo, les escribo. Vean con cuán grandes letras les escribo. La mayoría utiliza todos estos versículos para decir que el aguijón de Pablo muy probablemente pudo haber sido una enfermedad de la vista, cataratas, no sé, alguna enfermedad que le impedía ver, alguna enfermedad que obviamente, te lo dice alguien que padece de la vista, no te deja moverte con tanta libertad. En el caso mío, la miopía no está tan grave. Simplemente ves a lo lejos un bulto negro, quizá un perrito, te acercas a una bolsa negra, pero en el caso de Pablo tal vez sea algo más, no lo sé. Pero el punto está, querida iglesia, en que sea cual sea el detalle, Pablo tenía un aguijón que le molestaba, que le atormentaba, que le abofeteara. Respecto a lo cual le dijo a Dios: Señor, quítame. 3 veces le rogó a Dios. No obstante, Dios le dijo: no te lo voy a quitar, Pablo. Y la razón Pablo mismo nos la da a conocer. Él sabía perfectamente que para que lo que había visto en el tercer cielo y el hecho de haber sido llevado para allá no lo haga volverse soberbio, dice: Dios permite que este aguijón visite su vida y se quede ahí a vivir en su cuerpo de aquí hasta que Dios se lo lleve, porque Dios no se lo lleva. Ahora convengamos aquí otra cosa. ¿Acaso Pablo tenía falta de fe? ¿Qué opinan ustedes? No. Estamos hablando de Pablo. No obstante, a sus oraciones Dios le dijo: no. Muchos cristianos hoy viven en una especie de duelo, de trance, porque en muchas iglesias se te predica que si no ves tus anhelos cumplidos es simplemente que te falta fe, que tienes que orar más, que en algunos casos extremos de las mega iglesias, ven y pacta con Dios y tu anhelo se va a cumplir. Ven y entrega un poco de dinero o entrega tu carro y Dios va a cumplir tu anhelo. No obstante, la verdad de todo es que a veces ni siquiera es por falta de fe, es por la soberanía de Dios. Amén. Que Dios dice no. Y esta es una fe madura, iglesia, es una fe que duele, es cierto. Este es uno de los mensajes, vuelvo a decir, más personales, porque me está dando a mí justamente ahorita.
en donde debemos aprender a que a veces Dios va a decir que no. ¿Por qué? Solo Él lo sabe. Pero va a decir que no. Va a decir que no. No obstante, aunque a Pablo le dice que no, no lo deja desprovisto y también le da una razón. Bástate mi gracia. Gloria a Dios. En otras palabras, Pablo, mi gracia es lo único que necesitas. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, dice la Escritura. Pablo, no te voy a quitar el aguijón. Sírveme así. Predica así. Sigue haciendo lo que haces de esa manera. Mi gracia está contigo y es todo lo que necesitas. De tal manera que el apóstol Pablo también aceptó el no de Dios. Lo aceptó y aún ahora dice, ahora ya no me voy a gloriar de la revelación que se me dio en el tercer cielo. Ahora prefiero gloriarme en mis debilidades, porque cuando soy débil, en mí se presenta o se manifiesta el poder de Cristo. Prefiero a Cristo, dice Pablo. Tal vez me dijo que no, pero yo sigo prefiriendo a Cristo. Y estos son los tres casos en los que Dios dijo que no. Y en los tres casos, querida iglesia, podemos ver que Dios explicó por qué dijo que no. Y que asimismo, los tres personajes aceptaron el no de Dios. No renegaron, no pusieron peros, no dijeron, bueno, entonces me dijiste que no, Señor, ¿sabes qué? Hasta aquí terminamos, porque no cumpliste tu parte del trato, yo no voy a cumplir la mía. No, ellos no hicieron eso. Siguieron confiando en Dios, aunque Dios dijo que no. Porque la fe madura consiste, mis hermanos, en confiar en Dios y no tanto en la respuesta de Dios. Porque hay personas que quieren hacer negocio con Dios. Hay personas que quieren hacer negocio con Dios y dicen, Señor, si tú me bendices, yo te voy a dar. Señor, si tú cumples mi anhelo, yo te voy a servir. Dios no cumple, Dios dice que no, y resulta que es que no me diste bendición, pues tampoco te voy a dar. Hicimos un trato, Señor. Tú cumples tu parte, yo cumplí la mía. Tú no cumpliste la tuya, yo no cumplo la mía. La cosa no funciona así. Dios es soberano, está sentado en el trono. Y tú y yo tenemos que adorarle y alabarle, no por la respuesta que Él nos dé, sino por lo que Él es. Y sea que nos diga que no o que nos diga que sí, Dios sigue siendo bueno, sigue siendo Dios, sigue siendo soberano, y Él sabe lo que hace y merece toda la gloria y la honra de nuestra parte. Esa es la fe madura de la que Dios hoy quiere hablarnos a grandes rasgos. No obstante, podrás decir, hermano, pero el no duele. El no de Dios duele. Vaya que duele. Yo no estoy diciendo que no duele. Yo no estoy diciendo que no te haces preguntas. Pero aun cuando Dios dijo que no, debemos entender que Él nos ha dado algunas promesas en la Biblia que debemos considerar. Primordialmente, mis hermanos, aunque ciertamente el Salmo 37:4 dice, deleítate así mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, debes mirar este versículo en el panorama completo, con otros versículos que aparecen, por ejemplo en Proverbios 5:21, donde se nos dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Proverbios 16:9 también dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Hay una frase que logra englobar todo lo que estos versículos dicen. Y esa frase dice, el hombre propone y Dios dispone. Tú y yo vamos a hacer planes. Tú y yo tenemos anhelos.
Tú y yo tenemos proyectos a futuro. Muchos de nuestros proyectos tal vez los dábamos por sentado. Muchos otros decíamos, Señor, es que ni siquiera es tanto para mí, es porque quiero servirte a ti, es para que haya un mejor equipo aquí, tal vez, no lo sé. Como David, el anhelo que él tenía era por la casa de Dios, por un lugar en donde el arca de Dios reposaba. Bueno, en ocasiones es un anhelo que trasciende más allá y es una necesidad como la de Pablo. Pablo no era que andaba pidiendo esposa, Pablo andaba pidiendo, Señor, sáname porque me duele, sáname porque estoy así. No obstante, en los 3 casos Dios dijo no y explicó por qué dijo que no. Y en nosotros también está el mismo asunto. Vamos a hacer planes, tú puedes hacer planes, has hecho planes, tienes metas, tienes anhelos, tienes sueños a futuro como joven, como hombre, como mujer, como matrimonio, como familia. Tienes sueños, yo estoy seguro, eres un ser humano, de tu mente y de tu corazón afloran estas cosas a lo largo de nuestra vida. No obstante, recuerda, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová es el que prevalecerá, el que permanecerá. Pero ahora ciertamente podremos pensar, pero bueno, a Moisés, a David y a Pablo les dijo, ¿por qué les dijo que no? A mí nomás me dijo que no. No es cierto. La Biblia nos dice por qué Dios a veces dice que no. Isaías capítulo 55, versos 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Asimismo en Jeremías 29:11 se nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los pensamientos de Dios para cada uno de nosotros son pensamientos de paz, pensamientos de bien. Sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Sus caminos no son nuestros caminos. Y el versículo más famoso, que es el que yo creo que a todos nos debe traer consuelo, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien, incluyendo el no de Dios. Entonces, aquí está el por qué Dios nos dice que no a veces. ¿Sabes por qué te dije que no? Porque tus pensamientos no son como los míos. ¿Sabes por qué te dije que no? Porque mis planes son mejores que los tuyos, aunque ahorita tú no lo comprendas. ¿Sabes por qué te dije que no? Porque todo esto te va a ir formando. Porque todas las cosas que yo permita en tu vida te van a ayudar a bien. Incluso cuando yo te digo que no, dice Dios. Entonces, querida iglesia, si alguno de ustedes hoy, al igual que su servidor, han experimentado o están experimentando el no de Dios, no hay razón para que digas, me voy de la iglesia. No hay razón para que digas, ya no te voy a servir. No hay razón para que digas, no hiciste lo que yo quería, bueno, tampoco te voy a adorar. No hay razón para hacer eso. Duele, claro que duele, no te voy a decir que no duele. Pero sé sincero delante de Dios y recuerda que además de que los planes de Dios son buenos y que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta en todo tiempo, también recuerda que se nos ha ordenado que nosotros demos gracias en todo, incluso cuando Dios nos dice no. O sea que cuando Dios nos dice que no, ¿qué debemos hacer tú y yo? Darle gracias. No tengo por qué darle gracias, dale las gracias. Tú no sabes qué es lo que había futuro, no lo sabes. Nosotros somos miopes espirituales. Así como te dije que yo de lejos veo un bulto negro y para mí puede ser un perro y me acerco es una bolsa, espiritualmente nosotros vemos hasta donde nuestra mente humana puede llegar. Nosotros estamos limitados a ver lo que nuestros ojos ven. Pero Dios mira más allá. Gloria a Él. Dios ya sabe el presente, el pasado, el futuro.
Y Dios dice, ordena nuestros pasos, ordena nuestro camino, porque los planes que Él tiene para nosotros son buenos. A veces van a incluir un no, pero son buenos. Entonces, por eso debemos darle gracias. Así que, querida iglesia, ciertamente yo esta semana le decía al Señor, este es a modo de ejemplo, ¿verdad? Pues un día en que atraviesas con un no de Dios, yo le dije a Dios, Señor, yo fui sincero, soy alguien que te ha predicado de ser auténtico cuando ahora yo le dije, Señor, total, tú ya sabes lo que hay acá adentro. Señor, estoy molesto, estoy triste, no entiendo, no comprendo, sinceramente, no lo entiendo, no me gusta el proceso que estoy pasando, no es el resultado que yo esperaba, ciertamente, pero aunque estoy molesto, y no estoy molesto contigo, eso lo aclaro, así yo hablo con Dios cuando estoy solito. A veces cuando voy en la moto, por eso traigo el casco. Cuando vean que yo traigo la carátula del casco puesto, porque he venido hablando con Dios todo el camino, y cuando está oscuro no se ve que vengo hablando. Entonces, cuando yo hablo con Dios sobre este asunto, le dije, Señor, ¿sabes qué? Yo estoy molesto, no contigo. O sea, me molesta este proceso, estoy incómodo. Ciertamente no me gusta el no que me has otorgado, no me gusta, no me agrada. No obstante, te doy gracias, porque sé que algo bueno vas a sacar tú dentro. No sé qué, no sé cuándo, pero ciertamente también la Biblia me dice que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Ciertamente me dice que yo que te amo y que he sido llamado con un propósito, todas las cosas que permitas en mi vida me van a ayudar a bien. Ciertamente entiendo que mis caminos no son tus caminos. Ciertamente comprendo que tus pensamientos son más altos y mejores que los míos. Ciertamente comprendo que yo soy tu servidor y que tú eres el soberano. Por eso hoy, aunque no lo entienda y aunque me duela, te doy gracias. Gloria a Dios. Y esa es una fe madura que Dios espera en cada uno de nosotros. Amén. No quiere gente que diga que mientras Dios lo bendice, está aquí presente adorando, alabando, cantando, y que cuando Dios tal vez permita que pasemos por un desierto se vaya porque diga, no, pues Dios me dijo que no. Dios quiere que hoy nosotros aprendamos lo que es una fe madura. Y en una fe madura, nuestra alabanza no está condicionada a si Dios nos dice que sí o si nos dice que no. Nuestra alabanza está condicionada a lo que es Dios. Si nos dice que sí, Dios es bueno. Si nos dice que no, Dios es bueno. Si nos dice que sí, Dios sigue siendo nuestro Salvador. Si nos dice que no, Dios sigue siendo nuestro Salvador. Si nos dice que sí, Dios es misericordioso. Si nos dice que no, Dios sigue siendo misericordioso. Amén. No cambia. Por lo tanto, querida iglesia, hoy hemos analizado que Dios es soberano sobre nuestra vida y nuestros anhelos, nuestras decisiones. Él dice que sí a muchas de nuestras metas, pero también dirá no a muchas otras. Así como a Moisés, a David y a Pablo les dijo que no, así a nosotros en ocasiones nos dirá que no. Pero confiemos en Él, porque aunque no lo entendemos, Él sabe lo que hace y sus planes son mejores que los nuestros por mucho. Amén. Entonces, querida iglesia, los personajes que hoy analizamos aceptaron el no de Dios. Te invito a que si tal vez estás pasando por un proceso como ese, o que si mañana llegas a pasar por un proceso como ese, recuerdes que Moisés no protestó, recuerdes que David tampoco protestó, y recuerdes que Pablo tampoco protestó. Al contrario, Pablo, que es con quien me quiero quedar ahora, en términos sencillos dijo, bueno, tengo a Cristo, tengo todo lo que necesito, no necesito más. Dios me dijo que me baste su gracia, bueno, su gracia me basta. Me gustaría que hoy todos nos pusiéramos de pie y que hagamos aquella oración que el profeta Habacuc hizo. Habacuc también fue alguien que recibió un no de Dios ante una de sus oraciones, pero creo que todos sabemos cuál fue la respuesta de Habacuc y me gustaría que esa fuera la respuesta de todos. Recuerda lo que Habacuc capítulo 3 versos 17 y 18 dice: aunque la higuera no florece, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada,
y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque Dios me diga que no, yo seguiré confiando en Dios. Aunque Dios haga cosas que yo no entiendo y que sean incómodas para mí, entiendo que Él es soberano y me sigo regocijando en Dios, porque su gracia es lo único que me basta. Entonces vamos a orar, y que me gustaría que tú y yo hiciéramos esa oración maravillosa y que le digamos hoy a Dios: Señor, aunque a veces me digas que no, yo quiero seguir siendo fiel a ti. Señor, en esta mañana hemos compartido tu palabra. En esta mañana, Señor, hemos transmitido el mensaje que creemos tú nos has iluminado, nos has inspirado. No me he guardado nada, Señor, de lo que creo fue la iluminación que me diste. Es cierto, Señor, en muchas ocasiones tú nos dices que sí, y eso es un motivo de gran gozo. Pero en muchas otras nos dirás no. No obstante, también debe ser motivo de gozo y de gratitud en nuestros corazones. Por eso, Señor, hoy te pedimos que nos ayudes a tener una fe madura, una fe, Dios mío, en donde realmente, como tu palabra lo explica, nos deleitemos en Jehová y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Pero también nos dice en el versículo siguiente: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Reconocemos que por encima de nuestros anhelos y de nuestra voluntad, tú eres soberano, Señor, y que a veces dirás sí y a veces dirás no. Y así como Habacuc lo dijo, aunque a veces digas sí, aunque a veces digas no, aunque me sanes, aunque no lo hagas, aunque bendigas mi vida hasta lo extremo, o aunque me sigas dando lo que es necesario, aunque haya mucho, aunque haya poco, yo me seguiré regocijando en ti, en el Dios de mi salvación. Y que este mismo pensamiento, Señor, pueda ser transmitido a través de tu Espíritu Santo a cada uno de mis hermanos. Ciertamente todos nosotros tenemos anhelos, planes, metas, proyectos, pero ayúdanos a orar como Cristo oró en aquella ocasión en el monte de los Olivos. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Que tu voluntad permanezca por encima de la nuestra, Señor. Tú eres soberano y nosotros somos tus siervos. Tú eres nuestro Padre, nosotros tus hijos. Tú eres nuestro Salvador y nosotros los redimidos. Hemos de obedecerte y hemos de vivir apegados a ti, Dios mío, sabiendo que todo lo que permitas en nuestra vida, sea bueno, sea malo, sea un sí o sea un no, es para bien de cada uno de nosotros. Bendice a esta iglesia, Señor, y bendice a los que nos escucharon a través de la pantalla. Si hay alguien hoy, Señor, que a través de tu Espíritu quiere entregarte su vida, entra en su corazón, Señor, perdona y lava sus pecados, anota su nombre en el libro de la vida, y que también puedan entender que tú eres soberano sobre absolutamente todas las cosas. He aquí, Dios mío, la palabra ha sido dada. Soy libre, Dios eterno, de la sangre de cada quien. Soy libre de esta palabra, Señor, y la palabra ha sido dada teniendo la fe de que no volverá vacía, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado y prosperado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, este ha sido el mensaje de esta mañana. Ciertamente a veces el no de Dios es incomprensible, pero Dios sabe lo que hace y saca cosas buenas incluso en un no. Para muestra un botón. Si este mensaje hoy ha sido de bendición para tu vida, si sientes que Dios hoy habló a través de la palabra y de este torpe mensajero, bueno, entre otras cosas, este mensaje surgió precisamente de un no de Dios, y podemos ver que Dios sabe lo que hace y aún de esas cosas saca cosas buenas. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga a quienes nos escucharon a través de la pantalla. Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos en el próximo servicio. Aquella cruz subí.